¿Qué es más correcto? ¿Decir la comida es muy buena o la comida está muy buena? Si vos también tenés esta duda, no te preocupes que en esta lección te voy a dar una respuesta y además te voy a ayudar a entender algunas de las diferencias entre los verbos ser y estar. Hola, hola mis queridos estudiantes. Antes de empezar con la lección, recuerden que en la descripción del video van a encontrar un enlace para descargar un PDF totalmente gratuito en el que tienen, por un lado, un pequeño resumen con las ideas principales de esta lección y además algunas actividades para poner en práctica todo lo que aprendieron. Y no se preocupen porque además incluye las soluciones de esas actividades para que puedan saber si las hicieron bien o no. Ahora sí, vamos a empezar con el tema. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de los usos de ser y estar es que este no es un tema simple, ¿sí? Es un tema complejo. Esto implica que no vamos a tener de ninguna forma una única regla que podamos aplicar a todos los casos o a todos los contextos. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que vamos a necesitar distintas reglas para distintos contextos. En relación con esto, también es importante que nos olvidemos por completo o que al menos intentemos olvidarnos de ese mito de la gramática del español que probablemente nos enseñaron en nuestras primeras clases de español y que incluso yo en el pasado lo he enseñado también así, que tiene que ver con asociar al verbo ser con características permanentes y al verbo estar con características temporales. Porque vamos a ver que en realidad no siempre podemos aplicar esa regla, esa supuesta regla. Por ejemplo, si decimos Joaquín es soltero, eso no necesariamente es algo permanente, ¿sí? Porque pensemos que tal vez el próximo año Joaquín puede casarse. Entonces esa característica puede cambiar. O si decimos María es rubia, tampoco es permanente porque puede teñirse el pelo de otro color en cualquier momento y ya está, ya no es permanente, ya deja de ser rubia. O también, por ejemplo, con el verbo estar, decimos Napoleón está muerto. Y en este caso, claramente, ese estado no va a cambiar, ¿sí? En ese caso sí es un estado permanente. Como podemos ver, esta regla nos sirve para saber cuándo usar ser o estar. Entonces les voy a proponer otra regla que no se me ocurrió a mí, quiero aclarar, sino que la tomé de distintas gramáticas del español y que la verdad me parece que es mucho más clara y mucho más productiva. Eso sí, con esta regla, como ya les advertí, no vamos a poder explicar todos los usos de ser y estar, ¿sí? Sino solamente cuando usamos ser o estar con adjetivos, ¿sí? Ser o estar más adjetivos. Y vamos a ver que la mayor parte de los adjetivos en español se pueden combinar sin problemas tanto con el verbo ser como con el verbo estar. Pero cuando elegimos uno u otro verbo, generamos una pequeña diferencia de significado que es importante conocer. Entonces, cuando elegimos el verbo ser, estamos creando una definición encubierta, porque estamos relacionando al referente del que estamos hablando con las características que lo definen. Y
tranquilamente podemos transformar esa misma frase en una definición propiamente dicha si al lado del adjetivo agregamos un sustantivo. Por ejemplo, si decimos María es rubia, es igual, es lo mismo que decir María es una mujer, ahí está el sustantivo, una mujer rubia. Si decimos Buenos Aires es hermosa, es igual que decir Buenos Aires es una ciudad hermosa. O si decimos Joaquín es soltero, es igual que decir Joaquín es un hombre soltero. Si en todos estos casos estamos definiendo a Buenos Aires, a María y a Joaquín. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el verbo estar? Bueno, el verbo estar también vincula a un referente con determinadas características, pero la diferencia está en que le agrega al adjetivo un significado temporal, ¿sí? Un significado de tiempo, que normalmente es en este momento o en el momento de referencia, porque a veces podemos usarlo en el pasado, puede ser del futuro, o sea, no necesariamente es este momento de ahora, ¿sí? Por ejemplo, si decimos Joaquín está soltero, queremos decir que ahora, en este momento, Joaquín está soltero. O si decimos la comida está muy buena, queremos decir que esta comida en particular está muy buena, muy rica, deliciosa. Entonces, si retomamos la pregunta con la que empezamos esta lección, ahora podemos decir que en realidad no hay una forma más correcta que otra en este caso, sino que las dos opciones son igualmente correctas e igualmente válidas. O sea, podemos decir la comida es muy buena o la comida está muy buena y es lo mismo. Pero qué forma usamos depende de lo que queremos decir, porque como vimos hay una pequeña diferencia de significado. Entonces, en el caso de la comida es muy buena, yo lo pensaría más para un contexto en el que estamos definiendo, por ejemplo, cómo es la comida de un restaurante. Entonces decimos, bueno, la comida es muy buena. En este lugar la comida es muy buena. Y en cambio, la comida está buena para una comida en particular. Hasta acá, todo muy lindo con esta regla, pero como toda regla tiene sus excepciones. Y estas excepciones están relacionadas mayormente con el significado de algunos adjetivos que hace que o solo se combinen con el verbo estar o solo con el verbo ser. Por ejemplo, los sustantivos que se usan para definir por su significado son incompatibles con el verbo estar. Pero tranquilos, para recordar estos adjetivos no es necesario que hagan una lista interminable y la memoricen. No, podemos hacer algo más simple, y es que en los casos en los que tengan dudas, pueden hacer una prueba, pueden transformar esa frase en una definición, agregando, como ya vimos, el sustantivo, un sustantivo cualquiera, al lado del adjetivo. Y si eso es posible, significa que en ese caso no puedo usar el verbo estar. Vamos a ver un ejemplo un poco más exótico con drones y el adjetivo capaz.
Entonces, los drones son capaces de sacar fotos y videos aéreos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo dudas, si yo no estoy segura de si usar el verbo ser o estar en ese caso, puedo hacer esta transformación, o sea, intentar armar una definición. Entonces puedo decir, los drones son aparatos, dispositivos, máquinas, ¿sí? Cualquier sustantivo. Entonces son aparatos capaces de sacar fotos y videos aéreos. ¿Bien? Entonces, si yo puedo formar, si yo puedo hacer esa conversión, significa que no puedo usar el verbo estar. O sea, no es posible en español decir los drones están aparatos capaces de sacar fotos y videos aéreos. ¿Sí? No puedo usar estar y después, inmediatamente después, un sustantivo. O un conjunto, un grupo de palabras con un sustantivo como núcleo, como centro. También hay algunos adjetivos que solo se combinan con el verbo estar. En este caso, lamentablemente, sí les recomiendo que los escriban o presten mucha atención para intentar recordarlos, porque a veces su significado, si nos guiamos solo por el significado, es un poco difícil de percibir la diferencia y no tenemos ninguna prueba que podamos hacer como en el caso anterior. Así que algunos de los más comunes son contento. Nunca podemos decir soy contento, siempre es estoy contento. Cansado, harto, lleno, vacío y roto. Hay más, pero estos son los más comunes. Y hay otro grupo de adjetivos que directamente tienen un significado distinto si los usamos con uno u otro verbo. Por eso estos no es que indistintamente podemos usar ser o estar, sino que tenemos que estar más atentos de que cambia el significado si usamos uno u otro. Cambia mucho, no es este pequeño matiz que venimos viendo. Pero este grupo de verbos creo que merecen su propio video, así que los dejamos para otra lección. Y antes de terminar, no los voy a dejar con toda esta teoría y con todas estas ideas, sino que vamos a ponerlas en práctica. Todo esto que aprendimos lo vamos a poner en práctica. Y para eso vamos a usar la primera de las actividades del PDF, que no se olviden de descargar, que está en la descripción, yo les digo. Y vamos a hacer los primeros 2 puntos, los vamos a hacer juntos. En esta primera actividad, lo que tienen que hacer es relacionar de cada par de enunciados o de frases, relacionarlo con el otro enunciado de la otra columna que les parezca más adecuado. Si esto es para pensar en el significado de cada enunciado. ¿Qué significa si usamos ser y cómo cambia ese significado si usamos estar? Entonces, vamos a ver el primero. Tenemos por un lado, es muy viejo o está muy viejo. Y en la otra columna, del otro lado, tenemos hay que pintarlo o del siglo XVI, por lo menos. Entonces, ¿cuál de esos 2 últimos enunciados creen que se vincula mejor o se relaciona mejor con es muy viejo?
Piensen tranquilos. Bueno, el que se vincula mejor es del siglo XVI por lo menos. Porque estamos definiendo a este objeto. Tal vez es un cuadro, un mueble, ¿sí? No importa, pero lo estamos definiendo. O sea, es viejo porque es del siglo XVI. En cambio, si decimos está viejo, lo vinculamos más con esta idea de hay que pintarlo, porque en realidad no significa que ese objeto, por ejemplo, es del siglo pasado, ¿sí? No, sino que su apariencia o su estado actual está viejo, está desgastado, está mal. Entonces hay que pintarlo. Vamos con el segundo. ¿Es triste o está triste? Por un lado. Y en la otra columna, del otro lado, su equipo perdió el torneo, o la película Bambi, lloré de principio a fin. Entonces, en este caso, ¿cuál es el enunciado que les parece que mejor se vincula con está triste? Está. Piensen. Bueno, en este caso, está triste. Tenemos que pensar que está triste ahora, en este momento. Entonces, tiene más sentido relacionarlo con su equipo perdió el torneo. ¿Sí? Esa es la razón por la que está triste ahora. ¿Sí? En cambio, es triste, podemos decir la película Bambi es triste, o sea, la estamos definiendo. ¿Sí? O la muerte de Mufasa, por ejemplo, es triste también. Los demás puntos de esta actividad los pueden hacer solitos, se los dejo para ustedes, para después. Y no se olviden del PDF, porque no solo tienen esta actividad, tienen otra más que no les voy a adelantar, pero es similar porque es para poder trabajar y para poder practicar esta diferencia de significado. Es decir, vamos a trabajar más la comprensión, la interpretación. Y ahora sí, llegamos al final de la lección. Si les interesa que haga el video sobre los adjetivos que cambian de significado con estos verbos, me lo pueden hacer saber dejándome un me gusta o escribiendo en los comentarios de este video. Y no se olviden, por favor, de suscribirse a este canal para no perderse de nada. ¡Nos vemos!